Bueno, pues buenos días a todos y gracias por la asistencia a esta comparecencia de prensa, a esta rueda de prensa, donde ya después de tantos días sin darnos las caras casi nos habíamos olvidado. Decir que lógicamente esta rueda de prensa tiene que ver con la posición del Partido Socialista de hoy hace 100 días, el día que anunció que el Partido Socialista votaría en la investidura a Pedro Santiesteve como alcalde, cosa que hizo hace hoy 98 días. Hicimos realidad lo que anunciamos hace 100 días y era votar a favor de Santiesteve como alcalde de la ciudad. Lo hicimos por responsabilidad, por lógica y por sentido democrático. La responsabilidad que le da un partido como el Partido Socialista el tratar de que nunca se dé inestabilidad dentro de las instituciones democráticas. Que plantearon los ciudadanos. Y era ni más ni menos que esta ciudad había votado progresista, más incluso que en ocasiones anteriores, con lo cual la lógica hacía que hubiese un alcalde progresista. Y por sentido democrático también, por profundo sentido democrático. Zaragoza en Común había sido la fuerza progresista más apoyada y huimos los socialistas, por tenerlo el primer momento claro, de cualquier canto de sirena o gaviota y tuvimos claro a quién teníamos que votar desde el primer momento. Por lo tanto, ese voto se hizo efectivo por responsabilidad, por lógica y por sentido democrático. Y aquel 13 de junio escuchamos con toda la atención de la que fuimos posible el discurso de toma de posesión de Pedro Santiesteve, el discurso de toma de posesión de un alcalde que viene a decirle a la ciudad qué es lo que quiere hacer con la confianza que los ciudadanos han depositado en él y luego el resto de grupos políticos como para que fuese alcalde. Y fue una descripción cruda, dura, una realidad de Zaragoza que hablaba del aumento de la pobreza energética en más de 34.000 hogares, de un 27% de pobreza infantil, de 21.000 hogares sin ascensor, de una angustiosa situación en los desahucios de viviendas. Y le llevó a plantear como primera gran medida la elaboración de un plan de emergencia social. Un plan de emergencia social contextualizado en distintas áreas de gobierno, donde en Acción Social planteaba un aumento del 2% del presupuesto inmediatamente para necesidades básicas, donde planteaba un programa contra la pobreza energética, donde planteaba la creación de un parque público de hasta 5.000 viviendas, mediante subrogación, cesión o incluso expropiaciones de uso a la Sareb, donde planteaba la ocupación de las 40.000 viviendas vacías de la ciudad y donde planteaba una posición completamente distinta con el tema de los desahucios de lo existente hasta aquellos momentos. Un plan que hablaba de empleo y hablaba de un plan para generar empleo, que hablaba de favorecer el comercio de proximidad, que hablaba del empleo de calidad y no de ese empleo que sigue generando pobreza a pesar de haber empleo, que hablaba de líneas de crédito para la vuelta de jóvenes con todo el potencial que eso pudiese significar para el desarrollo de esta ciudad, que hablaba en Hacienda de una auditoría, que hablaba de la redistribución también en Hacienda más justa de los impuestos y que hablaba de no elevar la presión fiscal, que hablaba en servicios públicos de la remunicipalización de los mismos, que hablaba del control de las contratas, que hablaba en participación ciudadana de las consultas ciudadanas vinculantes, que hablaba de un plan de movilidad, que hablaba en lo institucional de que Zaragoza no estaba sola, de que Zaragoza se tenía que unir para luchar contra esas leyes del Gobierno de España, del Partido Popular, que hacían imposible la gestión más eficaz y más cercana y más necesaria con las situaciones de exclusión que se daban en los ciudadanos, y que hablaba en lo político de un pacto continuo con todos los grupos políticos para crear la estabilidad municipal. De eso fue de lo que le oímos hablar al alcalde Santiesteve el día 13 de junio de este mismo año. Cómo no, hoy no cabe sino ver qué ha sucedido con todo aquello. Cuando en Acción Social
hablaban, y cito textualmente una frase de su discurso, del desolador escenario en que los poderes públicos dejan de cubrir las necesidades básicas y de su plan de acción inmediata, la única contestación que hemos tenido, también de titulares, es la de la consejera Broto cuando dice que vamos despacio para llegar lejos. Y bien despacio, y bien despacio. ¿Qué hay de ese 2% más de aumento en el presupuesto? ¿Qué hay del programa contra la pobreza energética? ¿Qué hay de ese parque público de las 5.000 viviendas? ¿Qué hay de la ocupación de esos 40.000 pisos vacíos? Por cierto, aquí no se puede hablar de 100 días. Hay un responsable que lleva años hablándonos de las 40.000 viviendas vacías. Con lo cual, le pido, no es hijo, pero le pido ya que de una vez deje de hablar de cifras y nos empiece a dar los listados de esas 40.000 viviendas vacías. Veremos cuántas son y veremos qué puede suceder con eso. Se hablaba de un cambio radical en los desahucios. Qué suerte que estuviese ya funcionando y funcionando con el nivel de garantía y de calidad para muchos ciudadanos que se encuentran en estas situaciones, la oficina antidesahucios creada por el anterior gobierno, donde no se ha hecho, y menos mal, que seguir el trayecto que se había llevado ni más ni menos hasta entonces. Eso es lo que veíamos, eso es lo que veíamos. ¿Y qué es lo que vemos a los 100 días? Que menos mal que viven del trabajo que realizó el anterior gobierno en acción social. Y si hablamos de empleo, podemos ver lo mismo. ¿Dónde está el plan de generación de empleo? ¿Dónde está ese empleo de calidad que no genera pobreza? ¿Dónde están esas líneas de crédito para que vuelvan los jóvenes para poder incorporar su talento en esta ciudad? ¿O dónde están las medidas para favorecer el comercio de proximidad? ¿Serán acaso los nuevos anuncios que hay con respecto a las tasas e impuestos que van a tener que pagar esos comercios? En Hacienda se nos habló de no elevar la presión fiscal. No me extenderé en esto, simplemente les diré, esa sí que va a ser la posición del PSOE en la negociación con respecto al Gobierno de cara a las futuras ordenanzas, tasas e impuestos que hay para elaborar el próximo presupuesto. Esa es la función. No es así, cuando menos, los anuncios que hemos oído por parte de ese Gobierno. Se nos hablaba en servicios públicos de la remunicipalización. Es más, estoy convencido que vamos a oír hablar mucho de la remunicipalización. Luego me extenderé un poco en cómo está planteando el consejero del ramo el concepto de remunicipalización. O se hablaba de participación ciudadana y de consultas públicas vinculantes. No sé si se estaban refiriendo al cambio de nombre del pabellón Príncipe Felipe, como ejemplo claro de consulta ciudadana. Y se hablaba en lo institucional, ni más ni menos, de que Zaragoza no estaba sola. Miren ustedes qué ejemplo más preclaro de la antítesis de eso, la que hemos vivido este fin de semana. Por primera vez en la historia, el Ayuntamiento de Zaragoza no ha participado, no se ha inscrito en la Federación Española de Municipios, en su asamblea, en una asamblea que ha tenido como frontispicio la lucha clara contra la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales. Pues bien, un ayuntamiento que tuvo su presidente en la FEM, Ramón Sedebranda, un ayuntamiento que ha tenido a todos, y digo a todos, los alcaldes hasta el día de hoy en su ejecutiva. Pues ese ayuntamiento, en estos momentos regido por Pedro Santiesteve, ni está en la ejecutiva, ni estuvo en la asamblea, ni se inscribió en la asamblea. Quiero recordarles que además se vota como ayuntamientos, con lo cual nos hurtó la posibilidad al resto de los 31 concejales de poder estar participando con nuestras posiciones políticas defendidas por él, porque las defienden los alcaldes con respecto a los intereses del ayuntamiento. Y miren ustedes, cuando hablamos de lo institucional, yo creo que es uno de los mayores déficits. Cuando en estos primeros días hemos oído hablar de que el alcalde va a la Academia General Militar, están hablando con alguien
que precisamente nunca la música militar le supo levantar. Pero claro, cuando no se va a la Academia General Militar y se participa en reuniones con concejales de Bildu, el sentido de la institución a la que se representa creo que empieza a flaquear para convertirse en posiciones sectarias. ¿Y qué han hecho en lo político? ¿Qué hemos vivido? A día de hoy, salvo que haya alguno que nadie conozcamos, la inexistencia de ningún acuerdo político con ningún grupo municipal. Esa es la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Y, por lo tanto, con respecto a la estabilidad, menos estabilidad que hace 100 días, pasados estos 100 días. Miren ustedes, no vengo aquí yo hoy a hablarles de la inexistencia de realizaciones. No es mi papel el poner un dogal a un ayuntamiento y a un gobierno que solamente lleva 100 días, porque sería prematuro. Pero sí que les digo, cuando ni siquiera hemos visto ni un plan, cuando ni siquiera hemos visto ni un impulso, cuando ni siquiera hemos visto acciones que tengan que ver con todo lo que supuso lo que planteó el alcalde en su discurso de toma de posesión, no puede sino preocuparnos. ¿Y en qué se han empleado estos 100 días? Pues miren ustedes, lo decía ante alguno de ustedes hace unos días, si hubiese que ponerle un símil baloncestístico, el resultado sería gestos 100, gestión 0. Gestos de todo tipo, desde el poco afortunado de las bandas del primer día y que esconde, ni más ni menos, sus sentimientos hacia lo que es una institución y hacia lo que es un ayuntamiento, pasando, sin entretenerme, por esos coches oficiales que no se iban a usar y ya se usan, por esos palcos a los que no se iba a ir porque se hablaba de cosas raras. Claro, cuando al mes vemos al alcalde en el palco del Real Zaragoza, no sabemos de qué estaría hablando en ese palco, si resulta que en el palco lo que se va es a hablar de cosas raras. Pues miren ustedes, detrás de esos dos gestos, ¿qué es lo que ha habido? Paralización. Paralización en urbanismo. Paralización de temas urgentes como el parque de bomberos, presupuestado con más de 2 millones de euros. Paralización de la contratación del mantenimiento de más del 50% de los edificios municipales, y hablo de 700 municipios municipales, basados en el ahorro y basados en la eficiencia energética, con un gran trabajo, por otra parte, de los técnicos. Paralización de la calle Oviedo, paralización del alumbrado de los ríos de Aragón y paralización en esta misma área de temas que me dan risa. ¿Cómo se puede plantear como una acción política la paralización de desarrollos urbanos que nunca existieron, como los desarrollos urbanos de Altos de Torrero o de San Lamberto? Desarrollos urbanos que no habían avanzado ni una micra nunca en urbanismo, que no dejaron de ser más que una petición que tenemos que entender en buena lid de una serie de promotores y que no constaban con ningún informe favorable. Sin embargo, sí, una rueda de prensa hablando de la paralización de esos desarrollos urbanísticos, esos que nunca existieron. La calle Oviedo existe, Ríos de Aragón existe, la necesidad del parque de bomberos existe, la necesidad de tener unos pliegos ya que nos generasen ahorro y eficiencia energética también existe. Al fin y a la postre, en este área, gestos. Gestos como los de servicios públicos. Este área que lleva camino con su responsable de darnos verdaderos días de gloria. Aquí los gestos no son de los 100 días. Aquí ya venían de la campaña. Aquí sí que tengo que reconocer que seguramente tenían un compromiso. Lo que me gustaría es que dijesen qué compromiso tenían. Cuando hablan de las remunicipalizaciones como si fuese el bálsamo de Fierabras. ¿Remunicipalizaciones de qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cuánto? ¿Dónde están los estudios que nos digan qué se pueden hacer? ¿Dónde aquellos estudios que se encargaron la universidad y que tenían que estar presentados en septiembre? No sabemos dónde están. ¿Dónde están los estudios que nos digan cuánto va a costar? ¿Dónde están los estudios que nos digan cómo se puede acceder a esos servicios remunicipalizados en condiciones de igualdad? Ahí reconozco la existencia de un responsable político preso, pero muy preso, de promesas sin estudiar
Y eso que de las contratas, Izquierda Unida sabía mucho más de lo que yo pueda saber en el anterior gobierno. Esperemos que esos calificativos que ha lanzado Odín Moral no sean calificativos que se le tornen como lanzas al propio responsable. Y seguimos con gestos. Y seguimos con los gestos que hemos visto en economía. En economía hemos pasado de ver titulares que hablaban de deuda criminal a los 5 días estar pisando con toda naturalidad los enmoquetados despachos de los presidentes de las entidades financieras. ¿Dónde está aquella deuda criminal? O no era criminal o gustaron mucho las moquetas, porque de aquello ya no se sabe nada. Por no hablar de gestos todavía que causan más hilaridad. Esas presiones a los alcaldes de los barrios para que en sus fiestas no tuviesen vaquillas. No salieron bien. Prácticamente unánimemente, todos ellos dijeron que consideraban que eran unos festejos tradicionales. Bueno, da igual. No podemos meter a las vaquillas al corral, a los toriles, metemos a las ocas. Metemos a las ocas y ya hemos cumplido, ¿no? Una más de gestos. O gestos donde se demuestra claramente el talante participativo en participación ciudadana, como es el cambio del príncipe Felipe. No quiero desviarme ni un ápice de la gestión de los 100 días, pero como va a entrar en la gestión de los 100 días, les diré qué penoso resulta que se haya procedido como se ha procedido en el cambio de nombre del príncipe Felipe, con total falta de respeto a la Junta de Portavoces, a los acuerdos de la Junta de Portavoces. Por cierto, uno de los únicos escenarios que podían haber quedado para generar acuerdos y que desde luego con estas actitudes han roto cualquier posibilidad, por no decirles algo mucho más grave. Hoy a las 2 de la tarde, para que no haya muchos tiempos para ruedas de prensa, se aprobará, habrá un Consejo de Administración de Zaragoza Deporte Municipal, después de que el viernes se aprobó el cambio de nombre en otro acto de gobierno, despreciando la voluntad del Pleno. Y se verán unos informes técnicos en Zaragoza Deporte Municipal donde se dirá y se hablará de la no oportunidad de ese cambio de nombre. Y donde el resto de los grupos les dirán al Gobierno que no se pueden detraer fondos de Zaragoza Deporte Municipal para realizar las inversiones necesarias para ese cambio de nombre tan necesario, parece ser, para que la emergencia social de esta ciudad se solucionase. De eso estamos hablando. Por no hablar de otro gesto más, como es el cambio del reglamento de protocolo. Un cambio de reglamento de protocolo que el Gobierno ha jugado a soplar y a sorber. A soplar y a sorber. Donde por primera vez, en un análisis inusitado de lo que es la marcha de una corporación, quiere el Gobierno que vayamos en corporación a llevarle flores a la Virgen, pero no quiere que entremos luego a la Basílica a ver la Virgen. Ya les diré que eso me parece a mí ni más ni menos que un gesto para unos parroquianos muy concretos y que desde luego el PSOE no estará en esa posición. Y ante toda esta situación, ¿cómo nos lo analizamos como Grupo Socialista? Pues como Grupo Socialista estamos francamente preocupados, en primer lugar, porque vemos una situación clara de desorganización dentro del Gobierno, que se traslada a los servicios y a los funcionarios de esta casa. Les pondré un ejemplo. Llevamos ya 100 días y todavía no tenemos el decreto de estructura pormenorizada de la casa. Miren ustedes, puede sonar esto muy raro, pero eso significa que ni más ni menos no sabemos claramente de qué servicios dependen las gestiones a realizar dentro de esta casa, porque no se ha hecho un decreto de estructura pormenorizada, con lo cual eso significa que los funcionarios están carentes incluso de la mínima estructura organizativa para desarrollar su trabajo. Por lo tanto, una clara desorganización que tiene que ver mucho con el desconocimiento de los miembros de este Gobierno de la realidad que existía en esta ciudad. Ese desconocimiento es el que ha hecho llevarlos a afirmaciones de las que luego, día a día,
se tienen que rectificar. Poníamos hace un momento el ejemplo de la deuda criminal. Esa desorganización y ese desconocimiento nos llevan, sin temor a equivocarnos, a analizar como inexistencia de gestión lo que ha sucedido durante estos 100 días. Esa inexistencia de gestión lleva irremisiblemente, de seguir así, a la paralización de esta casa. He puesto varios ejemplos. Obras que estaban aprobadas, obras que son necesarias, obras que estaban presupuestadas, obras que están paralizadas. Y todo ello rodeado por una obsesión. Por una obsesión por los gestos. Gestos que acaban defraudando hasta los suyos. Puesto que detrás no hemos visto más que postureo. Con este análisis, la posición del PSOE no puede ser otra más que la de afirmar que ya se han acabado los 100 días. Que el alcalde no puede aparecer como un alcalde preso de la situación existente sin saber qué hacer con esa situación ni con los problemas de la ciudad. Que el alcalde tiene como obligación, primero, ser alcalde de todo su grupo. Segundo, alcalde de este ayuntamiento. Y tercero, y más importante, alcalde de su ciudad. Porque se tiene que saber que a partir de hoy no va a tener ni un día sin que le recordemos que es el máximo responsable de lo que hace su grupo o grupos, que tiene la necesidad de generar la estabilidad institucional necesaria para la que no ha dado ni un paso durante estos 100 días, que tiene que sentirse verdaderamente representante de las preocupaciones, de los sufrimientos, de los anhelos y, ¿por qué no?, también de las esperanzas de todos los ciudadanos de Zaragoza, de todos, abandonando las posiciones sectarias que hemos visto como norma durante estos 100 días. Por lo tanto, el PSOE lamenta y denuncia la pérdida de la posibilidad de haber avanzado en todos estos objetivos en los primeros 100 días. Ahí es donde nos va a encontrar el alcalde. Esta ciudad ya no tiene más tiempo para desperdiciar. Por mi parte, nada más y quedar a disposición de todos ustedes para hablar de los 100 días de gestión.